Bueno, seguimos repasando algunos datos de la situación social. Esto tiene que ver con algunas cosas que se han hecho bien. Esta es la cobertura y el haber promedio de jubilación o pensión, ¿sí? Lo que vemos acá es el efecto moratoria, ¿no? Sí. El haber permitido que gente que por ahí no tenía los 30 años de aporte o no cumplía con todas las reglas, igual haya podido ingresar. Lo cual tiene otro efecto, que es, como todos ingresan con la mínima, ¿qué pasa? El haber mínimo del sistema un poco baja. Bien. Sí, sí. Pero evidentemente... Más cobertura, menos nivel de ingreso general. Igual acá hay un efecto que yo le marcaba a Eduardo, que también baja porque el gobierno tuvo una política de actualizar básicamente los saberes más bajos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Podemos ver la siguiente placa? ¿Qué pasa con los ingresos laborales? Y esto es medido ¿en qué forma, Eduardo? Están ajustados según lo que es la capacidad de compra de la población, ¿no? Están ajustados por una mezcla de lo que es el índice de precio al consumidor del INDEC y de las principales consultoras privadas y de universidades que realizan el seguimiento. No son pesos nominales, claro, que es una referencia que usa a veces el gobierno de claro, mala manera. Yo lo escucho decir a Bocio que aumentaron 500% las jubilaciones, claro, y me pongo loco porque estarían todos los jubilados comprándose Rolls Royce y no es cierto. Claro, son pesos reales. Son pesos reales. Esto está medido en pesos reales. Claro. ¿Sí? Lo que vemos es que también con el ciclo de crecimiento de la economía hubo un aumento y que de ahí se amesetó. Sí, a partir de 2007 se ameseta, y también estos son promedios de personas que tienen ingresos, ¿no? Como vimos que la desocupación había aumentado, también personas que antes tenían un ingreso quedaron desocupadas. Y lo que vamos a ver en la placa siguiente tiene que ver con la situación de los desempleados después de un año. ¿Sí? Esto es en 2008, desempleados que estaban en 2007, ¿qué les pasó en 2008? Bien, sí. Una buena parte de ellos consiguieron insertarse en la economía. Ven que un 10%, un 10,7 trabajos de calidad, y solamente un 16,9 seguían desocupados un año después. Y estos son los beneficios de tener una economía que funcione, que vaya para adelante. Después tendrá problemas, habrá que hacer sintonía fina, que me parece que no se hace, pero bueno, acá están los beneficios, acá están los costos. Este es el año de recesión. Los que estaban desempleados en 2008, en 2009... ¿Cómo se encontraban? Ven que un 33,1% seguía desocupado. Esto es lo que tenemos que evitar como país, que es la recesión. Y el gobierno en eso hizo algunas cosas bastante bien, que es alentar empleo, medidas de pagar inclusive puestos laborales, transferencia de ingresos, claramente. Esta es la situación. La situación, si tuvieras que evaluarla, ¿es buena o es preocupante? Yo creo que es preocupante en estos términos. La Argentina está claro que está mejor que en el 2001, pero tiene indicadores peores que hace 20 o 30 años. O sea, claramente peores. Claramente peores. Lo cual diría, es preocupante en términos del potencial. La Argentina claramente, si produce alimentos para 300 millones de personas y tiene solo 40 viviendo en su país, tiene mucho para hacer y mucho para mejorar. Lo que yo creo que estos datos marcan una agenda nueva, que no hay que hacer lo mismo que se venía haciendo, sino encarar otro tipo de políticas. Por ejemplo, en mi opinión, con los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, por ejemplo, con los grandes centros urbanos y un aumento fuerte de inversión en infraestructura básica, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las 4 millones de personas que trabajan y no acceden al crédito bancario y se empobrecen por falta de máquinas y herramientas, o una reforma educativa que haga que el 50%... O se empobrecen por acceder a crédito pésimas condiciones, porque van a cuevas o van a financieras que les cobran muy caro. 70-80% anual, la persona no se da cuenta porque evalúa la cuota. La cuota, claro. Uno sacó fotocopia del DNI, cuando no puede pagar dice no pasa nada, vamos al 150% anual. Es decir, tenemos una pobreza con endeudamiento, la gente está buscando dinero, en parte porque le falta dinero. Yo creo que esto lo que marca es que efectivamente han pasado cosas y estamos mejor que en el peor momento, pero que la agenda que viene hay que hacer otro tipo de política, sobre todo un tema de escala. Ejemplo solo del tema de microcrédito que va al sector informal de la economía. Estamos llegando a 200.000 personas, hay que llegar a 4 millones. Hay 150 millones de pesos volcados ahí, hay que tener 1.500 millones. Creo que hay un tema de escala. Las políticas tienen que ir bien dirigidas a esta escala. Eduardo, en tu agenda de lo que habría que hacer, ¿qué pondrías? Si tenés que, a modo de ejemplo, una receta, 3 puntos. Sí, un poco retomar lo que ya se comentó acá, pero retomar las
fortalecer todas las que son las industrias que pueden dar un trabajo registrado, ¿no? Esos donde Argentina tiene una capacidad de reaccionar muy fuerte, de agregar valor a las exportaciones, ¿no? Generar ese tipo de promociones para ese tipo de industrias. Después, como decía Daniel, los microcréditos, que muchas de las personas que están en los sectores de ingresos más bajos no tienen un nivel de empleabilidad para insertarse en el mercado registrado asalariado, darles esa posibilidad, ¿no? Reconocer que un esquema ya fordista tradicional de que todas las personas trabajaban en una gran empresa, eso ya no es posible, lamentablemente. Es parte del pasado. Y ayudarlos para que tengan sus ingresos, para que desarrollen sus actividades. Y yo agregaría que habría que, y si me permiten, ¿no? Porque no soy una autoridad en la materia, institucionalizar algunas de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que ustedes saben está financiada con recursos de lo que eran las AFJP, la ANSES, pero con recursos financieros que uno sabe si van a estar o no van a estar. Me parece que hay que pensar seriamente en un plan para dentro de 3 o 4 años tenerlo en el presupuesto y financiado. Y establecerlo por ley, de modo tal que a nadie se le ocurra que es un programa que va desapareciendo, sino que los nuevos chicos que van naciendo siempre tengan ese derecho. Acá vos nombraste dos cosas muy importantes. Hace un rato lo que fue la moratoria de las jubilaciones, es decir, el Estado haciéndose cargo de la capacidad de policía que no ejerció de mucha gente que no tuvo un empleo no registrado gran parte de su vida, hacerse cargo de eso. Y después también de los sectores que ya ese supuesto derrame no les llega por la asignación universal por hijo. Dos medidas importantes. Eduardo y Daniel, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. En el próximo bloque estará con nosotros, como cada martes, Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a decir cómo viene el clima político por estos días. Una vez más, gracias a ustedes. No, gracias.